¿Crees que en un solo momento toda tu vida puede cambiar por completo? Imagina despertar esta mañana como cualquier otro día, pensando que vives una vida familiar perfecta, una esposa amorosa, un hijo hermoso, un hogar feliz. Pero entonces, un mensaje inesperado, una mirada extraña de tu pareja, y todo en lo que una vez confiaste comienza a desmoronarse. Amargo, sofocante y frío. ¿Quién hubiera pensado que detrás de cada cálido abrazo matutino se esconde el secreto más oscuro de tu vida? Si un día descubrieras que la persona que más amas te traiciona en silencio, ¿qué harías? ¿Exponerlo todo? ¿Observar en silencio y esperar a ver quién elige realmente la familia y quién elige el deseo egoísta? Prepárate, porque esta historia te sumergirá en un torbellino de dudas, mentiras y decisiones cruciales para el destino de una familia. ¿Quiénes sufrirán más? ¿Quiénes merecen perdón? ¿Y tú, ante esta dura realidad, serás lo suficientemente fuerte para seguir adelante o te rendirás? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del vídeo. Hubo una época, no hace mucho, en la que, si nos veías desde fuera, jurarías que éramos la viva imagen del sueño americano. Nuestra casa se encontraba en una calle tranquila y soleada, donde los vecinos nos saludaban cada mañana y se oían risas en las barbacoas del jardín. Entre esas paredes, creía tenerlo todo. Una esposa que iluminaba cualquier habitación, una dulce hijita con la sonrisa pícara de su madre y un futuro tan seguro que parecía inquebrantable. Pero a veces las sonrisas más brillantes esconden las tormentas más oscuras. Todas las mañanas empezaban igual. Me despertaba con el aroma del café recién hecho y oía a Naomi tararear desde la cocina, su voz fundiéndose con la de la pequeña Emma, que reía en su trona. Somos un equipo de verdad. Lo sabes, ¿verdad? Decía, dándome un beso en la mejilla mientras daba la vuelta a los panqueques. Me aferraba a estos rituales, su calidez, su previsibilidad, como a un salvavidas, ignorando en silencio las pequeñas grietas que se formaban bajo la superficie. Las fiestas eran nuestras favoritas. Cenas de acción de gracias repletas de familiares y amigos, con Emma arrastrándose bajo la mesa, con sus manos pegajosas agarrando el pastel de calabaza. Las mañanas de Navidad, Naomi y yo nos dábamos besos furtivos bajo el muérdago mientras Emma abría los regalos. Su risa era tan contagiosa que incluso mi madre, que nunca sonreía con facilidad, terminaba secándose lágrimas de alegría. Teníamos tradiciones, recuerdos y chistes que hacían que otras parejas envidiaran lo que parecíamos tener. Nuestros amigos, como Michael y su esposa Lisa, que viven al final de la calle, siempre bromeaban. Adrien, eres el tipo más afortunado aquí. Naomi es perfecta. Y a veces, en esos momentos dorados, casi les creía. Pero solo casi. Porque en silencio, incluso entonces, me preguntaba si alguien podía ser tan perfecto. A veces, tarde por la noche, repasaba el día en mi cabeza, recordando pequeños momentos que me parecían raros. La mirada fija de Naomi en su teléfono, su risa rápida que sonaba más frágil que genuina. Hubo discusiones, sí. Sobre el estrés laboral, sobre a quién le tocaba recoger a Emma, sobre si pasábamos suficiente tiempo juntos. Pero todas las parejas discuten, ¿no? Guardé mis dudas, convenciéndome de que el amor debía ser un poco difícil, de que los pequeños sacrificios y las preocupaciones ignoradas eran el pegamento que mantenía unida a una familia. Mi hermano Jack me dijo una vez, la mayoría de los hombres no se dan cuenta de que están perdiendo su matrimonio hasta que es demasiado tarde. Me reí, insistiendo en que eso les pasaba a otras personas. Mirando hacia atrás, ahora veo lo fácil que es creer la mentira cuando estás desesperado por proteger el sueño. La fachada se mantuvo, por un tiempo. Nuestros amigos nos admiraban. Mis padres sonreían de orgullo y cada foto en redes sociales pintaba la imagen de una familia feliz e impecable. Pero había secretos que se acumulaban como polvo en los rincones, secretos que nadie quería revelar. A veces, Naomi se quedaba en silencio durante las cenas familiares, con los ojos llenos de pensamientos que no quería compartir. Emma, percibiendo la tensión incluso en su inocencia, empezó a aferrarse a mí con más fuerza, preguntándome, «Papá, ¿por qué está triste mamá por las noches?» Es en estas pequeñas y casi invisibles grietas donde la traición se cuela por primera vez. Mientras yo me ocupaba en representar el papel del esposo perfecto, Naomi se alejaba cada vez más. Por la noche, vislumbraba mi antiguo yo, pero se desvanecían tan rápido como aparecían. Perseguía esos recuerdos, desesperada por no perderlos, sin darme cuenta de que al aferrarme con tanta fuerza, me perdía la verdad que se construía silenciosamente a mi alrededor.
Y así, tras cada foto familiar feliz, se avecinaba una tormenta. Aún no lo sabía, pero la vida en la que había confiado ya empezaba a desmoronarse. Bastó un instante para que esa fachada perfecta se rompiera y dejara entrar el caos que lo cambiaría todo. Pero antes de que un matrimonio se ponga a prueba, siempre llega la primera grieta. Y la mía se avecinaba, rápida y bruscamente, de una forma que jamás imaginé. No sucedió de golpe. El desenlace empezó con miradas que se quedaron demasiado tiempo en el teléfono de Naomi, luego con conversaciones que se desvanecieron en silencios incómodos. Nuestras rutinas seguían siendo las mismas en apariencia, pero en el fondo, todo había cambiado. Incluso el aire en casa se sentía más pesado, como si cada suspiro y cada palabra no dicha aumentara la distancia entre nosotras. Una noche, durante la cena, el teléfono de Naomi vibró 3 veces seguidas. Lo silenció con la mano, con una sonrisa forzada. Solo trabajo, me aseguró, restándole importancia como si nada. Pero pillé a Michael, nuestro vecino y amigo, observando la escena con las cejas arqueadas. Incluso notó la tensión, y luego bromeó. No dejes que te gane, Adrien. Las mujeres tienen vidas secretas. Se rió, pero me sobresalté. Emma también presentía cosas con su inocencia. Se quedó más callada, nos observaba con ojos abiertos y escrutadores, y empezó a preguntarme si podía arroparla en vez de a mamá. Me gustaría pensar que los niños pequeños no notan las cosas, pero la verdad es que sí. Algunas noches, me acostaba junto a Emma mientras se dormía, sintiendo sus bracitos envolviéndome con más fuerza de lo habitual, como si necesitara anclarse en algo que no entendía. Las discusiones se colaban silenciosamente. Naomi me regañaba por olvidarme de vaciar el lavavajillas. 2 horas después, se disculpaba con lágrimas en los ojos. Empecé a quedarme hasta más tarde en el trabajo, diciéndome que era por las horas extras, pero en realidad era más fácil que enfrentarme a la incertidumbre en casa. Amigos como Lisa y Jack se dieron cuenta. Lisa invitaba a Naomi a salir con chicas para animarla. Jack me arrinconaba para tomar una cerveza y me preguntaba, ¿estáis bien? Pareces un poco rara últimamente. Pero la confesión nunca llegó. En cambio, hubo pequeños momentos de duda. La forma en que Naomi se escabullía para atender llamadas en la lavandería, su repentina obsesión por la privacidad, bloqueando su teléfono, cambiando contraseñas, protegiendo su pantalla como un tesoro secreto. Al principio, lo ignoré. Toda pareja necesita un poco de espacio, ¿verdad? Pero entonces, el espacio empezó a sentirse como un cañón, y yo estaba al borde, incapaz de alcanzarla. Mi mente se convirtió en mi peor enemiga, imaginando escenarios sin parar. ¿Ocultará algo? ¿O solo soy paranoica? Algunas noches, daba vueltas por la casa después de que todos se hubieran dormido, luchando contra el impulso de mirar su teléfono, reprendiéndome por siquiera pensar así. El amor significa confianza, me susurraba, pero las palabras me parecían vacías. Una vez, durante una barbacoa en el barrio, Naomi se hizo a un lado con su teléfono durante casi 15 minutos. Cuando regresó, tenía los ojos rojos y la risa entrecortada. Lisa, la esposa de Michael, me miró con curiosidad, pero no supe qué responder. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, Naomi apenas probó la comida. Emma dibujó a nuestra familia con crayones, solo que esta vez, mamá estaba de pie a un lado del papel, sola. Me impactó más que cualquier discusión. Las grietas, antes invisibles, ahora eran abismos. Cada mensaje que la hacía sonreír se sentía como una daga. Cada puerta cerrada, una pequeña traición. Mi mundo interior se retorcía de culpa y sospecha, dividido entre confrontar a Naomi y aferrarme a la ilusión de que seguíamos bien. Extrañaba tanto a nuestra antigua yo que dolía, un dolor físico en el pecho que ninguna palabra podía expresar. Pero ya no era solo un esposo amoroso. Me había convertido en detective en mi propia casa, rastreando patrones, buscando respuestas, pero aterrorizado por lo que pudiera encontrar. Vi a Naomi alejarse de mí, paso a paso doloroso, mientras Emma, Michael, Lisa y Jack rondaban en los límites de nuestra vida en ruinas. No me imaginaba que la tormenta solo cobraba fuerza. La noche que oí a Naomi susurrar a través de la puerta del baño a las 2 de la madrugada, su voz suave y llena de un anhelo secreto, fue el momento en que comprendí la verdad que había tenido demasiado miedo de nombrar. La estaba perdiendo, y tal vez ya la había perdido. Creemos que hay seguridad en la negación, pero los secretos crecen en las sombras, alimentándose de nuestro silencio. Y de una forma u otra, cada mentira sale a la luz. Para mí, el siguiente capítulo representó mi mayor prueba.
el momento en que la traición dejaría de ser solo una sospecha, para convertirse en un hecho brutal e innegable. Hay una oscuridad que se instala en la noche cuando todo cambia. Una frialdad que se siente en los huesos, un silencio más ensordecedor que cualquier grito. Durante semanas, luché contra la sospecha que me corroía a las entrañas. Me decía a mí misma que era solo estrés, la rutina de la vida familiar que nos agotaba. Pero en el fondo, sabía que huía de una verdad que no quería afrontar. Ocurrió un sábado por la mañana, a principios de primavera, con la luz del sol filtrándose por las ventanas de la cocina como una falsa promesa. Naomi estaba afuera jugando con Emma, y su risa se filtraba por la puerta abierta. Dentro, su teléfono vibraba sin parar sobre la encimera. Un nombre que nunca había visto, Vincent, aparecía en la pantalla. Todo en mí se debatía entre confiar en mi esposa y necesitar saber. Me temblaban las manos al contestar su teléfono. El mundo se detuvo. Me dije a mí mismo que solo estaba protegiendo mi familia, que no se trataba de celos, sino de supervivencia. Los mensajes me destrozaron. Cientos, quizá miles, todos entrelazados con secretos, anhelos y recuerdos que Naomi nunca compartió conmigo. Leí sus palabras, vi los emojis coquetos, sentí cómo se me retorcía la daga con cada te extraño y cada broma privada de un pasado del que no formaba parte. No era solo una infidelidad emocional. Era la devastadora comprensión de que mi esposa había estado viviendo una vida completamente diferente, en las sombras, y yo había estado demasiado ciego, y quizás demasiado asustado, para verlo. En ese momento, la casa se llenó de fantasmas. Cada risa que compartíamos Naomi, cada noche abrazando nuestra hija, cada café de la mañana, todo se repetía en mi mente, ahora envenenada por la duda. Me flaquearon las rodillas. Me dejé caer en una silla, luchando contra las ganas de gritar. Las discusiones ahora tenían sentido, las llamadas a última hora, la actitud protectora, las noches que decía que trabajaba hasta tarde pero llegaba a casa oliendo a un perfume diferente. Se me resbaló el teléfono de la mano mientras intentaba respirar. La adrenalina me helaba la sangre. El mundo se encogió al tamaño de esa cocina. El peso de la traición amenazaba con aplastarme. Vi destellos de Emma, su inocencia, su confianza, y sentí que todo estaba en juego. Pero en lugar de enfrentarme a Naomi en un ataque de ira, me cerré. Me enfrié. Me convertí en actor en mi propia casa, recorriendo escenas con Emma, fingiendo ser el padre y esposo que quería ser mientras una guerra ardía bajo mi piel. Jack, mi hermano, pasó por mi casa esa noche, tras haber presentido algo extraño desde nuestra última llamada. Me dio una cerveza, me miró fijamente a los ojos y dijo, «Si te estás ahogando, déjame ayudarte. No lo hagas solo». Esa fue la primera grieta en mi armadura, pero no estaba listo para dejar entrar a nadie. Sonreí, mentí y le pregunté por su viaje de pesca. Por dentro, gritaba. Los días siguientes fueron una agonía. Observé a Naomi, analizando cada gesto, dudando cada momento. Lisa, nuestra amiga, me sorprendió absorta en mis pensamientos durante el partido de fútbol de Emma y me preguntó con dulzura, «¿Estás bien?» Casi se lo dije, casi dejé que el dolor se desatara. Pero el orgullo es un carcelero cruel. Finalmente, llegó la confrontación que había ensayado mentalmente. Esperé a que Emma se durmiera, su pequeño cuerpo acurrucado junto a su osito de peluche. Su mundo seguía completo, por ahora. Naomi leía en el sofá, con el rostro suave a la luz de la lámpara. Me senté a su lado, con la voz temblorosa pero firme. Se lo de Vincent. He visto los mensajes. El silencio que se hizo entre nosotras fue absoluto. El libro de Naomi se le resbaló de las manos. Por un instante, vi cada emoción reflejada en su rostro. Conmoción, negación, miedo y algo aún más profundo, vergüenza. Empezó a explicar, a minimizar, a ocultar la verdad, pero la interrumpí. Solo quería respuestas reales, no otra mentira. Las lágrimas brotaron, intensas y silenciosas. Su voz era áspera al confesar, sobre la soledad, el vacío, como Vincent la hizo sentir viva por primera vez en años. Mi propio dolor se convirtió en rabia, luego en tristeza, luego en un agotamiento profundo. Vi a la mujer que amaba destrozarse ante mí, y comprendí que la traición no era solo una ruptura. Era un desenlace lento y doloroso, 1000 pequeñas heridas expuestas en un solo instante. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Vi en Naomi lo que no me había permitido ver en mi propio reflejo: arrepentimiento, vulnerabilidad, la desesperada esperanza de perdón. La casa parecía contener la respiración con nosotros. Afuera,
Emma se movió y los faros del coche de Lisa parpadearon en la ventana, recordándome que no estábamos completamente solos. El mundo seguía girando mientras el nuestro estaba al borde del colapso. Este fue el punto de quiebre, no solo de nuestro matrimonio, sino de las ilusiones a las que ambos nos aferrábamos. Y por mucho que quisiera huir, me di cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Elegiría enfrentar el dolor o dejar que envenenara todo lo que nos quedaba. Al final, cada traición exige una elección, y lo que sucedió después pondría a prueba nuestras almas de maneras para las que ninguno de nosotros estaba preparado. ¿Alguna vez te has encontrado al borde de tu propia vida, con cada recuerdo, esperanza y desamor temblando al borde, sabiendo que lo que suceda después reescribirá tu historia para siempre? Esa era yo, enfrentando el sábado más largo de mi vida, sabiendo que hoy Naomi tomaría una decisión de la que no podría arrepentirse. Tras el enfrentamiento, nada parecía real. El mundo exterior seguía su curso, Emma riendo en el patio trasero con nuestro vecino Michael, el olor a barbacoa flotando desde el porche de Lisa, el sol brillando como si nada. Pero dentro, cada segundo transcurría con el peso del mazo de un juez. Naomi se movía por la casa como un fantasma. A veces la pillaba de pie frente al espejo del recibidor, mirándose fijamente, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Decía que estaba bien, pero incluso Emma, nuestra dulce y perspicaz niña, presentía la tormenta. «Papá, ¿por qué está mamá triste todo el tiempo?», susurró una noche mientras la arropaba, con la voz temblorosa. No tenía una respuesta que no le rompiera el corazón. Al mediodía, el teléfono de Naomi volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Vincent. La vi congelada, mirando la pantalla, con los dedos suspendidos, pero sin responder. La tentación estaba ahí, a solo una respuesta. Sentí que la ira me invadía, pero me contuve. Este era su momento. No iba a interferir. Esta vez no. Pero la confianza es algo con lo que es difícil jugar. El deseo de vigilarla, de agarrar el teléfono y comprobarlo, de seguirla si salía de casa, me quemaba profundamente, con una intensidad terrible. Incluso llamé a Jack, con la voz entrecortada, para pedirle que vigilara a Emma por la tarde, por si acaso. Jack no insistió, solo asintió, con la expresión de un hermano que comprendía con serenidad. Sabía, quizá más que yo, lo difícil que es darle una última oportunidad a alguien a quien amas. Durante horas, la casa pendía de un hilo. Naomi entraba y salía, a veces abrazando a Emma con demasiada fuerza, a veces encerrándose en el dormitorio. En un momento dado, Lisa llamó a nuestra puerta, traía galletas caseras, para Emma, pero en realidad para ver cómo estábamos. Ella y Naomi intercambiaron una mirada silenciosa en la puerta que decía mucho sobre el dolor, el arrepentimiento y las decisiones que las mujeres conocen demasiado bien. Entonces, a las 2 de la tarde, Naomi estaba en la entrada, con las llaves apretadas en la mano y los labios apretados en una fina y decidida línea. «Tengo que salir», dijo con voz suave pero clara. Mi corazón se paró. No podía respirar. Pero solo asentí. Se dirigió a la puerta, se detuvo y me miró. Sus ojos brillaban de desesperación, miedo y algo más que casi no vi, determinación. Por una fracción de segundo, su rostro se desdibujó. Emma entró en el pasillo, vio las lágrimas de su madre y, en silencio, extendió la mano para jalarla. «No te vayas, mami», dijo. «Quédate conmigo». Esas palabras, pronunciadas con inocencia, destrozaron algo dentro de todos nosotros. Naomi se arrodilló y abrazó a Emma con fuerza. Minutos después, se levantó, se apartó de la puerta y dejó caer las llaves al suelo. Sin decirme nada, fue a la cocina, borró el número de Vincent, lo bloqueó, con manos temblorosas, me entregó su teléfono. «No me voy», susurró. «Hoy no. Nunca más». El alivio, la pena y el amor me invadieron a la vez, seguidos de un agotamiento más profundo que jamás había conocido. El momento no fue grandioso ni cinematográfico. No hubo aplausos. Solo dos personas destrozadas en una cocina, aferrándose a la vida, con la silenciosa esperanza de un niño como único impulso hacia adelante. Afuera, el sol seguía brillando. Michael y Lisa saludaron desde el otro lado del patio. Emma se aferró a Naomi, negándose a soltarla. Y en lo más profundo de mi ser, comprendí que el perdón no es un acto único, es una decisión que tomas una y otra vez, cada día que decides quedarte. Pero la historia no termina con una sola decisión. La sanación no llega solo porque la puerta permanece cerrada. Lo más difícil aún estaba por venir. Afrontar los escombros, aprender a confiar de nuevo y reconstruir desde las cenizas de la traición.
Y para nosotros, ese viaje apenas comenzaba. Esa noche, la casa parecía un campo de batalla tras el fin de la lucha, calma superficial, pero con cicatrices por doquier. Naomi se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, retorciendo nerviosamente la pequeña diadema de Emma. El sol se había puesto hacía horas, pero ninguna de las dos encendió las luces. Se sentía bien, como si necesitáramos la oscuridad para decir lo que debíamos decir. La miré fijamente, buscando la mujer con la que me casé. Después de todo, no estaba seguro de a dónde había ido ni de si quería volver. Sentía la lengua pesada, pero rompí el silencio primero, en voz baja. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué esto? Mis palabras quedaron suspendidas, crudas y expuestas. Naomi me miró a los ojos, los suyos enrojecidos pero firmes. No sé si hay una solución que lo alivie, dijo en voz baja. Le temblaba la voz al intentar explicar el vacío, la soledad que se había infiltrado poco a poco en nuestro matrimonio sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta. Describió cómo se había sentido como un fantasma en su propia vida, presente pero inadvertida, necesaria pero nunca deseada. Cuando Vincent me encontró, me sentí vista de nuevo. Y eso, se le quebró la voz, me aterrorizó aún más que perderte. Mi ira estalló entonces. Ira no solo contra ella, sino contra mí misma, contra los años de complacencia, contra las rutinas que habíamos dejado apagar nuestra chispa. «Podrías haber hablado conmigo», grité. Naomi se estremeció, y por un momento me odié por hacerla llorar. Pero el dolor necesitaba salir. «Podrías haber dicho algo antes de arruinarnos la vida». Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas y constantes. Extendió la mano para tomarme, pero dudé. En ese lapso, Emma entró medio dormida en la habitación, abrazando a su osito de peluche. Nos miró confundida, y me di cuenta, nuestro dolor se estaba filtrando a su mundo. «Mavi, te vas», susurré. Naomi se arrodilló y abrazó a Emma. «No, cariño, no me voy otra vez. Te lo prometo». Esa promesa temblorosa fue más fuerte que cualquier promesa que hubiéramos hecho antes. Después de que Emma volviera a la cama, la conversación se volvió sincera, despiadadamente sincera. Naomi admitió cada dolor, cada arrepentimiento. Yo confesé el resentimiento que había enterrado, los deseos y miedos que nunca había mencionado en voz alta. Hablamos de Jack y Lisa, de cómo sus matrimonios habían superado tormentas similares, de cómo Lisa una vez casi se fue por el mismo vacío. Por primera vez, nuestro dolor se encontró en el punto medio. Se acabaron las ilusiones. Nadie inocente, nadie completamente culpable. Solo dos personas imperfectas sentadas entre los escombros, atreviéndose a construir algo nuevo a partir de los pedazos. Esa noche, no por desesperación, sino por esperanza, establecimos reglas, transparencia total, terapia, individual y en pareja, vernos con regularidad y pequeñas promesas mutuas, como «apareceré cuando quieras salir», «hablaré en lugar de esconderme». Reconocimos que sería un largo camino, con contratiempos y dudas, y que quizá nunca volveríamos a la confianza ingenua que una vez tuvimos. Pero por primera vez en meses, creí que realmente teníamos una oportunidad. Mientras veía a Naomi enviar un último mensaje, esta vez a Vincent, despidiéndose definitivamente de él, conmigo sentada a su lado, sentí una primera punzada de alivio. Ni felicidad ni perdón. Aún faltaba mucho. Pero algo sólido, algo que valiera la pena volver a elegir. Afuera, el mundo seguía dando vueltas. Michael lo saludó desde el porche. Lisa envió un mensaje. «Pensando en ustedes, son más fuertes de lo que creen». Arriba, Emma seguía durmiendo, sus sueños, al menos esta noche, tranquilos. Y abajo, dos personas dolidas pero honestas, por fin afrontando juntas las consecuencias. Pero elegir quedarse es solo el principio. Sanar requiere más que disculpas, requiere trabajo incansable, valentía y la voluntad de reconstruir, ladrillo a ladrillo. Y a medida que nuestro camino continúa, son los pequeños momentos de gracia los que realmente pondrán a prueba en quienes nos convertiremos. La gente cree que, una vez derramadas las lágrimas y susurradas las disculpas en la oscuridad, lo más difícil ya ha pasado. Se equivocan. El verdadero desafío llega en los días y semanas posteriores, cuando el mundo espera que sigas adelante, incluso cuando las heridas aún estén abiertas y latentes. Naomi y yo nos comprometimos a empezar de nuevo, pero no fue una transformación radical. La sanación empezó con silencios incómodos camino a terapia,
Tazas de café temblorosas en manos nerviosas y la interminable incertidumbre de si alguna vez las disculpas suficientes serían realmente suficientes. Las sesiones de terapia nos expusieron, capa por capa, de dolor. Le confesé a la consejera los momentos desagradables. Cuando la sospecha me asaltó de repente, cuando me encontré repasando viejas discusiones o analizando cada notificación que aparecía en el teléfono de Naomi. Naomi, por su parte, sollozaba mientras hablaba del vacío que la había llevado por mal camino, de la presión que sentía por ser perfecta como esposa y madre, y de la vergüenza de verse a través de mis ojos decepcionados. Trabajamos en ejercicios que a simple vista parecían triviales. Escribir cartas a nuestros antiguos yo, planificar pequeños encuentros sinceros cada noche. A veces, llegaba a casa y encontraba a Emma y Naomi bailando en la sala, con la música a todo volumen y risas resonando, y por un instante volvía a creer en nosotras. Pero al instante siguiente, una noche de trabajo tarde o una broma inocente de Jax sobre terapia de pareja me devolvían la duda. No era lineal. Naomi a veces recaía en viejos hábitos. Se quedaba callada cuando algo la molestaba, se encerraba en el baño para ordenar sus pensamientos. Mis inseguridades estallaban, a veces sin previo aviso. Recuerdo que una vez, tarde en la noche, me encontré revisando conversaciones de mensajes de hace meses, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera demostrar que esta nueva paz era solo temporal. Nuestros amigos se convirtieron en un manto de apoyo y tiernos recordatorios. A veces, Lisa recogía a Emma para jugar, lo que nos daba a Naomi y a mí la oportunidad de hablar o simplemente sentarnos juntas en un silencio exhausto. Jack me llamaba después de largas jornadas de trabajo. Su voz era un salvavidas obstinado que nunca supe que necesitaba. Poco a poco, creamos nuevas rutinas. Una noche de la verdad semanal donde compartíamos nuestros miedos, por pequeños que fueran. Llegó el cumpleaños de Emma y, por primera vez, Naomi escribió en su tarjeta: «Pase lo que pase, la familia es nuestro mayor tesoro». Sentí una opresión en el pecho al leerla, agridulce, pero real. Hubo contratiempos. La duda se apoderó de mí en las noches tranquilas. A veces, el perdón parecía lejano, como perseguir la luz del sol en medio de una tormenta. Pero poco a poco, el resentimiento se desvaneció, reemplazado por una esperanza cautelosa. Hubo momentos, una mirada compartida, una caricia suave, risas durante una película, que se convirtieron en los cimientos de algo nuevo, si no inquebrantable, al menos honesto. Ya no éramos las mismas personas que antes. Naomi ya no era solo la esposa brillante y perfecta, era una mujer lo suficientemente valiente como para enfrentar su propia oscuridad, luchar por nosotros y lidiar con su culpa a diario. En cuanto a mí, aprendí a vivir con amor y vigilancia. Aprendí a creer en las segundas oportunidades, no porque el dolor desaparezca, sino porque elegir quedarse es un acto de valentía, una y otra vez. Así que nuestra historia no es un cuento de hadas. Es un proceso en desarrollo, confuso pero real. Una familia que se mantiene unida no por la negación, sino por el esfuerzo incansable de confiar, perdonar y reconstruir. Porque la verdadera sanación no es un destino. Es un viaje al que dices que sí todos los días, rodeado de quienes más importan. ¿Y tú? Si estuvieras en nuestro lugar, ¿encontrarías la fuerza para empezar de nuevo o te irías para siempre? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y gracias por compartir esta parte de nuestra experiencia. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo y compartirlo con nosotros. Tu apoyo es muy importante y nos ayuda a crecer y mejorar. Si te pareció interesante, dale a me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Nos encantaría saber tu opinión. Deja un comentario o sugerencia abajo para ayudarnos a crear vídeos aún mejores. Agradecemos a todos por formar parte de este viaje.